Listo. Entonces te voy a presentar mi pantalla. Y bueno, entonces estamos acá, mira. Esta es una herramienta que tiene Word para hacer unas revisiones. Creo que acá me volvió a aparecer. Entonces tú le das acá en... Cuando yo voy a hacer estas revisiones en Word, yo le doy control de cambios. Y así es como empieza a aparecer esto aquí rojito. Pero cuando quiero quitarlo, entonces le doy ninguna revisión. Y ya. Pero eso va al ¿Sí viste inicio, acá? en revisar, ya. Revisar, entonces aquí donde dice ninguna revisión, aquí dice revisiones simples, que es cuando aparece. Entonces le das ninguna revisión y se Ah, quita. bueno, ya, fácil. Y yo busque y Ujú. busque de clic derecho, clic izquierdo y todas estas herramientas me las recorrí igual, ajá. Entonces, bueno, yo ahora las correcciones, para evitarnos eso, te las dejé marcadas en Eso, mejor porque subrayadas. se me daña todo el trabajo, ajá, de las normas. Exacto, entonces para que tú ya las puedas es quitar solamente subrayando. Entonces, por ejemplo, acá en Eso, este primer párrafo, lo único que yo hice fue meterle mano, es decir, te ayudé un poquito con la redacción, sí. ¿sí? Ay, muchas ¿Por qué? gracias. Para que quedara un poquito más claro. Entonces lo dije así. En la institución educativa Nuestra Señora de Fátima, el tema de la lectoescritura es importante tratarlo porque la experiencia como docente en colegios oficiales me ha permitido identificar posibles dificultades presentadas en los estudiantes de grado séptimo en cuanto a los procesos pedagógicos de lectura y de escritura. ¿Mm? Sí, está bien. Porque pues como que había ahí un revuelto de cosas, entonces yo te lo cambié, pero igual te lo señalé, por si no estás de acuerdo, no te gusta, No, pues eso sí excelente. Eso ya. le iba a decir si hay algo de redacción para que me colabore, porque siempre, como he manejado mucha información y esto de tesis, uno se enreda demasiado en la información. Ajá, para la redacción. Bueno, Hay unas partes que están muy bien redactadas y hay otras que no. Y sí, no sé, ajá, de pronto es también por el afán del estrés que estás teniendo, pero sí, cosas que están muy bien, como hay cosas que no. claro, Entonces sí. tendrías que cambiar acá el abstract, ¿no? Lo de inglés Tendrías sí que lo cambiar. cambié todo, entonces ahora que le corrigió allí, ya miro que toca cambiar. Vale. Ujú. Esta es una de las cosas que te he venido corrigiendo, pero que tú tienes que seguir haciendo, y es que en las citaciones que estás colocando de forma textual, Sí, van los menos espacios los dejaste en espacios. uno punto, Sí, le iba a decir que dejaste los espacios. sí, se me fue como una o dos citas que al no conseguir Casi que la la mayoría van revisión, en 1.5 y tienen sí, que estar en 2, o sea, igual que esas todo el documento. las tengo claras y por eso le iba a decir que hay muchas cositas que adaptar todavía porque por la raya Sí, roja no eso me todavía dejó está. organizar, ajá. Pues yo vine corrigiendo algunas en la Sí, medida en que iba leyendo, pero pues ya es tu trabajo como continuar, ¿sí? sí, voy Y a así como corregirlo lo que iba bien. leyendo, Ajá, así como lo que yo iba leyendo, yo te iba señalando, ah, ¿sí? bueno, Algunas cosas. Algo que me parece muy importante que tengamos en cuenta en esta primera parte, y creo que en algún momento yo ya te había dicho que por favor empezaras a hablar del tema de lengua nativa desde la introducción, el resumen y la formulación del problema, ¿sí? ajá, ¿Por qué lo hago? Porque primero, pues recuerda que si bien tú estás en una licenciatura, tu licenciatura sí, es en etnoeducación, ¿cierto? sí, ajá, Entonces tú necesitas tener un enfoque etnoeducativo dentro sí, del mismo programa, o sea, dentro de la misma investigación que estás haciendo. Lo que estás haciendo va muy bien porque sí está hablando de un nuevo proceso pedagógico que sí es muy importante para cualquier cultura, ¿sí? La ya, escritura y la lectura es muy importante. Eso no se pone en discusión y eso en el texto es muy claro, ¿sí? Ahora lo que necesitamos es darle importancia y relevancia a esa recuperación de saberes que se hace a partir de la lengua nativa, ¿sí? No es que te sientes a hacer todo un esbozo teórico, ¿sí? De qué es el rescate de una lengua y esto, porque igual es una lengua que no se va a rescatar para que la hablen los chicos, sino que se va a rescatar para hacer un acercamiento cultural, ¿sí? Del territorio. Entonces, cuando uno lee el texto, solamente aparece la lengua nativa desde la justificación para abajo, ¿sí? Hacia ah, ya, arriba, ese tema no está. O si ah, está, está solamente mencionado, pero no tiene ninguna relevancia. Mira, por ejemplo, esta cita quedó de 1.5, ¿sí es que aquí se nota el cambio? Entonces, es importante
que tú empieces a buscar cuál va a ser esa relevancia de la lengua nativa dentro de las historietas, ¿sí? Hay Ah, algo ya. que es muy importante y es que tú estás creando un material pedagógico, ¿m? Y es algo que tampoco le has dado como esa relevancia dentro de tu investigación. Cuando tú creas un material pedagógico, tú estás utilizando tu entorno para llevar a los chicos a un nuevo aprendizaje, que es el aprendizaje de la lectoescritura, ¿sí? Esto es Sí. lo que nosotros conocemos como educación intercultural, ¿sí? Entonces, mi invitación es que desde allí tú empieces a hablar en todo, o sea, desde la presentación de la tesis, empieces a hablar de por qué se está haciendo una investigación enfocada a la lengua nativa, así que es utilizar, aparte de utilizar una metodología didáctica para como entrar en el proceso de lectoescritura, se va a utilizar el tema de la lengua nativa, ¿sí? O algunas palabras de la lengua nativa como una forma de enseñanza a partir de lo que hay en el territorio, ¿sí? De lo que llaman la recuperación de los valores culturales desde los enfoques pedagógicos o desde las prácticas pedagógicas, que es lo que tú estás haciendo. No es que se vaya por otra línea, ni que vayas a hablar de otro tema, porque el tema crucial es la lectoescritura, ¿sí? Pero se hace desde los conocimientos y la cultura propia del territorio en Tumaco. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, le estoy entendiendo, sí, Para realmente. que tengas esa idea y sea la que expreses posteriormente en tu trabajo. Es muy importante que lo hagas porque nos queda muy desconectado, ¿sí? O sea, como, Está bien. sí, se va a hacer con la historieta, la metodología es la historieta, pero ¿en qué aparece la lengua nativa? Había que generar esa conexión, ¿sí? Entonces, yo hoy lo estuve pensando, meditando, leyendo y releyendo, y pensé que esta era una buena idea, pero lo que te digo, finalmente la que tiene que tomar la decisión eres tú. Ni cómo lo vayas No, a plantear en tu trabajo, ¿vale? ya, vale, ajá. Pero sí sería Bueno, bueno pues, colocarlo como lengua nativa en los primeros párrafos, porque más adelante ya se profundiza más, así como la recomendación que usted me dijo, entonces ya se colocó en el marco teórico y es que bueno, vamos para allá, no te preocupes que ya, vamos para allá, para el ok, marco teórico. ajá, Entonces, bueno, esto del fomento de la lengua nativa, ¿sí? Cuando tú vayas a escribir, siempre piensa en el otro lector, ¿sí? ¿Y cómo es un fomento de la lengua, de la lengua nativa? el O sea, desarrollo y ¿cómo fomento, hago yo un fomento? bueno, el fomento No es sé si tú como, puedas fomentarlo porque tú no vas a poner a los niños a hablar lengua nativa. no, no, sino el fomento me refiero de que no se pierda la cotidianidad, ¿no? El fomento es como involucrarlos, Entonces eso puede ser un rescate cultural, sí, puede ser como una rescate, salvaguardia de un saber inmaterial, ¿sí? sí, Propio, no sé, autóctono de tu marco cultural, ¿sí? Pero un fomento no, porque el fomento es para la lectura, ya, ah, bueno, ¿sí? Estamos hablando de un tema cultural. bueno. Entonces, trata de buscar otro hilo conductor, Cuando pero siempre, hablábamos, perdón, mi asesora, cuando hablábamos de fomento, porque acá, por lo menos, acá hay un festival sobre la lengua nativa a través de los mitos y colocamos mucho la tunda, el duende, la patasola, adaptado pues acá a nuestra realidad de Tumaco. Entonces el fomento se dio en pero el el fomento es SENA. de la lectura, que utilicen la herramienta de la lengua nativa como una forma de acercar a los niños a partir de lo que hay en el territorio es otra cosa, ¿sí? Ah, ya, Porque bueno, finalmente bueno, lo que están fomentando es la lectura. Pero lo bueno, que yo siempre te invito es que cuando hables de lengua nativa lo coloques como una herramienta también pedagógica, bueno, ¿sí? Es ah, una está herramienta bien. que te está permitiendo desde el territorio fomentar en los niños la lectura y la escritura. Eso, entonces el fomento la cambio como el rescate de algunas terminologías de la lengua nativa, Sí, ¿cierto? puedes cambiar, pero también es muy importante que profundices en la idea que te estoy dando de la lengua nativa para que dentro de todos los acápites de la tesis, que son introducción, resumen, problema, formulación del problema, investigación, justificación, coloques el tema de la lengua nativa desde esta perspectiva Ah, o desde bueno, una perspectiva que pueda ser, sí, que pueda entenderse. Ahora, bueno, esto ya lo hemos revisado y lo hemos revisado. Acá necesitamos colocar la citación, ¿sí? Porque aparece, pero no aparece la página. Esto es en el marco legal.
Entonces, es importante que si no aparece la página, busques, en el manual que te envié, hay una forma de citar cuando no tenemos página. Entonces, para que por favor lo revises. Bueno. Esto es en el marco legal, sí. Y acá el Instituto Técnico lo mismo, creo que falta la página. Según el plan de desarrollo, hace falta la citación del plan de desarrollo como tal. Mira, acá salió otra. Esta es otra cita que no... Ay, es que aquí no me acuerdo qué era. Porque aquí sí aparece la página. Bueno, esta sí no me acuerdo qué era. Pero en general era revisar las citaciones. Bueno. Eso sí es importante. Acá, en la fuente de elaboración propia, creo que así no va la fuente. Creo que tienes que colocar el nombre del gráfico, tienes que darle un nombre como transacción entre lector y escritor, colocar el nombre, el año y algo más, para que por favor también revisen la citación de las imágenes. Ah, bueno. Ahora aquí sí ya llegamos al marco teórico y entonces esto a mí no me quedó nada claro. O sea, yo no entiendo qué tiene que ver la lengua nativa de Tumaco con una comunidad indígena que sí vive en el territorio, que son los Apo. Si la escuela de la que tú nos estás hablando no es una escuela de esa comunidad indígena. O sea, yo ahí no quedé perdida. Ya. O sea, trataba de hacer como referencia a otras, como referenciar en el sentido de relacionar otras culturas que también pueden estar pasando por esta misma situación en cuanto a lo que es ¿A la el, pérdida de la lengua? sí, ajá, eso, Sí, que se ha pero, perdido la lengua, o sea, como en Tumaco, acá en Tumaco no me quedan algunos vestigios de palabras que pero tú utilizamos en deberías la. hablar es de Tumaco y de eso que me estás contando. Ya, esta parte fue el que lo coloqué ahora último, ¿cierto? Sí, eso tú lo colocaste ahorita. Ah, Pero bueno, eso sí, sí, es necesario lo que lo podemos corrijas quitar. porque Sí, no, pero, sí, toca quitarlo porque la verdad no se entiende cómo es la conexión que se hizo. bueno, Y lo bueno, otro es que necesitamos es hablar del tema que estamos tratando, o sea, ¿por qué estamos recuperando esta lengua? Lo que tú dices, hay muy pocas personas que lo hablan, solo hay un texto escrito sobre el tema. Eh, eso, y necesitamos una herramienta pedagógica que pueda acercar a los chicos no solamente a su vida académica, sino también a su territorio, al lugar donde viven, de donde son, ¿sí? Es también un proceso de espacio y territorio, que es una de las materias que tuviste dentro de la licenciatura, de estar en contacto con el lugar donde se vive, porque esa es la etnoeducación, ¿sí? La sí, etnoeducación no está centrada solamente en un oficio tradicional de enseñanza en el aula, sino que conoce diferentes espacios como aula, ¿sí? Es ya, una educación más abierta. Dianita, ese no está en el marco teórico, ¿no? Eso está acá en lo último, ¿cierto? Que yo coloqué. Eso está dentro de la metodología o algo así, ¿dónde salió No, eso? eso está dentro del marco referencial. Ah, ya. Ah, Que yo te bueno. lo pedí, o sea, yo te dije, Sí, necesito que en el marco referencial coloques algo sobre la lengua nativa. ¿Qué necesito? eso, Sí, tú ajá. ya colocaste la descripción en el marco teórico, perdón. Tú ya colocaste la descripción que da el Ministerio de Cultura sobre qué es una lengua nativa. Ahora, cuéntanos, sí, bueno, qué es una lengua nativa, cómo funciona eso de tener una historieta que parte, ¿sí? De términos de la lengua nativa, o sea, es importante que tú misma te des cuenta que tú estás enseñando desde lo que tienes en el territorio y eso hace un etnoeducador, ¿sí? El Sí, etnoeducador enseña desde su territorio, desde lo que tiene en el territorio. Entonces, como etnoeducadora, tú tienes que presentar así tu trabajo, ¿sí? O sea, yo me formé no para ser una profesora tradicional, porque si no, no te hubieras formado en etnoeducación, sino tú te formaste para crear pedagogías como la que estás creando, materiales pedagógicos como este, que es ya. parte de su territorio, toma la cosmogonía, toma la parte espiritual y crea un material didáctico. Eso es lo que tienes que decir
cuando hables de lengua nativa Listo. en esta parte, para que no Bueno, generes esas confusiones, porque si no esto va a quedar aquí una locura. claro, Ahora sí, está bien. estamos hablando de la metodología Queda mixta, ¿sí? como colcha de retazo, sacando de varias Sí, partes y sin fundamento. sí, 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 algo, no, pues no así, pero sí. queda No, yo desordenado. no, o sea, más o No, menos, sí. una La investigación metodología a desordenada. Bueno, utilizar, el diseño metodológico que vas a utilizar es una metodología mixta que parte de un método cualitativo y cuantitativo, eh, donde se aplican unos instrumentos en la recolección de la información, como es el caso de la entrevista, la observación de los estudiantes, se busca recoger la mayor parte de la información. Yo quitaría esto, porque es que ajá. creo Sí, que no, colabóreme en esa parte, a ver. creo que eso era como ese tema. Los métodos a utilizar, yo creo que aquí podrías, en vez de colocar métodos, sería mejor metodologías a utilizar. Ajá. Eh, Como el cualitativo permite detallar aspectos comportamentales en el aula. Y bueno, eso está bien. Creo que aquí el único cambio que yo hice es una tabla, porque tú venías aquí hablando de, tú empiezas aquí a hacer la descripción de cómo va a ser esa metodología. Aquí en esta cita falta la fecha. Entonces tú empiezas a hablar acá cómo va a ser este proceso de investigación, y entonces hablas del objetivo uno y cuáles son los instrumentos que vas a desarrollar. El objetivo 2 y por aquí había metido una tabla, no sé por qué, no decía por qué estaba esa tabla ahí, entonces yo lo que hice fue quitarla y la pasé aquí Sí. abajo. Cuando terminas esa Bueno. descripción del objetivo uno, el objetivo 2 y aquí en el objetivo 3. Ajá. Bueno, aquí dice como, ahora bien, el desarrollo de la historieta tuvo una serie de beneficios para los niños. Aquí es como si ya nos estuvieras dando un resultado, Sí. ¿sí? Y hasta ahora nos estás presentando la metodología de lo que vas a hacer. Entonces, Ya. ¿qué hay como, no sé, como, o sea, Ahí ¿qué le hago, Dianita? Todo lo amarillo es para modificarlo. todo lo amarillo es para que lo coloques cuando presentes los resultados, o cuando estés hablando de Ah, la historieta en los resultados. No lo vayas a borrar, o si quieres déjalo en otro documento ahí ajá, guardado, porque puede que nos sirva más adelante. Porque ya. sí es un buen párrafo, sino que ahí no queda, pues no, digamos que no queda organizado dentro del documento. O sea, que no desaparece o se cambia la redacción. Ahí es que no logro entender. O Porque sea, no, si lo llevo yo, a otra yo parte, te recomiendo que lo quites de ahí, Ya. quítalo de ahí. Bueno, está bien. Y que te pueda servir más adelante Sí. para los resultados, pero por ahora quítalo de ahí. Listo. Esto contiene 10 actividades relacionadas con las historietas. Ya, también se quita o se... Bueno, es que es una prueba piloto en la que tú dices que desarrollaste 10 Claro, actividades. sí, Entonces, si están las 10 actividades, no, déjala. Esta es la tabla que te dije que colocaste. O sea, están esas 10 actividades, ¿sí? sí. Entonces, déjalo. Y ya, hasta ahora voy a entrar a leer este capítulo y te iba a decir que entonces nos reunimos el 11. Entonces, Ya. la idea es que tú corrijas hasta ahí, con lo más importante es el tema de la lengua nativa, por favor. Ese es el más importante en Bueno. este momento, para que por favor, Ya. cuando lo vayas a hacer, te metas todo lo que puedas sobre ese tema de lengua nativa, como de pronto si puedes volver a escuchar la grabación para que como que puedas, no sé, entrar en una reflexión con lo que conversamos en este momento, ¿sí? De cómo puedes utilizar la lengua nativa como un mecanismo pedagógico, como una práctica pedagógica, ¿vale? Ya, Dianita, pero este sí ya lo puedo corregir, como no es mucho lo que toca, ¿cuándo le podría ya mandar y todo para seguir con la Pues otra yo termino, parte? porque yo ahí donde te mostré, ahí voy, entonces yo termino para el 11, para el miércoles, ¿vale? Y si tú Listo. puedes enviarme para el miércoles, pues perfecto.
Sí, para el miércoles yo ya le tengo Ya me listo. enviarías hasta ahí, hasta donde llegamos en la reunión de Voy hoy. a tratar de entregarlo el lunes. El lunes yo se lo prometo que le entrego ya hasta donde usted me está haciendo las correcciones. Y también le mando se me quedaron unas cosas de anexo, también que las voy a anexar y todo ya, Listo. eh, para terminar. Bueno, Dianita, el día lunes yo le envío para que tenga si usted tiempo para hacer. Listo, Jacqueline, eso sería entonces todo por ahora.